Reconocida y estudiada científicamente, la grafología permite conocer a las personas a través del análisis detallado de sus grafismos, de la escritura, de su firma, de su rúbrica, de sus dibujos. Es una valiosa herramienta hoy aceptada a nivel internacional con diversos campos de aplicación, como puede ser la psiquiatría, el derecho, la criminología, el marketing. Y para saber un poquito más de la grafología, que hoy está tan en boga por el tema de los papeles de Bárcenas, pues en Periodista Digital nos visitan dos expertos, como son Marisa Raiz y Miguel Romay, de la empresa Eurocontraste Consultores. ¿Qué tal, Marisa? Hola, Miguel. Buenos Bienvenidos. días. Lo que les pido es una valoración con respecto a lo que ha sido, lo que se ha hablado de grafología y papeles de Bárcenas. Marisa, con lo que había, que eran fotocopias, ¿se podía saber algo a través de la grafología? ¿O con eso no hubiese sido, no tenías material suficiente para un análisis detallado de todo eso? Bueno, pues entonces dos cosas. Hay efectivamente, bueno, pues se ven unos rasgos, una grafía que saca un periódico coloreado. Entonces dicen a continuación que es fotocopias. Así que ya tenemos dos cosas. Una cosa es la grafía, que efectivamente tú puedes decir, oye, vamos a ver estos rasgos. Habría que compararlos con unos originales, que es lo que llamamos en pericia caligráfica cuerpo de firmas o cuerpo de escritura, pero el tema está en que son fotocopias. ¿Qué ocurre? Que al ser fotocopias hay un tema muy interesante en la grafología, en las pericias caligráficas, que es la presión con la que tú escribes. Fíjate, el relieve que queda sobre el papel. El relieve, papel, que le llaman, tú das la vuelta a un papel y ves el surco que deja al escribir. Entonces, este tema, por ejemplo, no se puede ver en una fotocopia. Y comentábamos con Miguel cuando veníamos que, comparándolo un poco, si a mí me llaman para hacer una pericia caligráfica de grafología, lo que hacemos en los juzgados pues es pedir que el señor, en el caso que sea, pues nos haga un cuerpo de firmas, un cuerpo de escritura, para tener un indubitado, compararlo con el dubitado. ¿Qué ocurre? Si yo, por ejemplo, comentábamos, perito, pues que fuese a hacer de un incendio que ha habido en una casa, es muy distinto que a mí me traigan un vídeo sobre ese riesgo que ha habido o sobre ese siniestro. Es muy distinto que me traigan un vídeo a que yo me vaya a la casa, pisotee el terreno, huela el terreno, es decir, cómo por los sentidos nos entran los rasgos de un personaje que hay ahí. En el caso de la grafía, el rasgo es el tacto. También es la visión de cómo están hechos. Entonces, al tener fotocopias, yo no podría hacer una... ¿Ni siquiera podrías asegurar que esos papeles pertenecen a Luis Bárcenas? Entramos en otro tema. Muy bien. Mira, a nosotros se nos dan casos, haciendo el ordenador hoy nos da un montón de posibilidades, que es el corto, copio, pego. Así que yo tengo, por ejemplo, una N que te comentaba, tengo una letra N. Cojo un palito, un tramo que es el travesaño de la letra ñ, de otra letra, cojo ese trocito y me lo puedo traer aquí, es decir, a esta N, y aquí donde ponía nariz, resulta que lo puedo convertir en ña por no sé qué virtualidad, que es pasarme un travesaño de un lado a otro. Eso es importante. Eso en el día a día lo habéis visto. ¿Tenéis casos sobre eso, Miguel? Sí, perdona que os interrumpa. El penúltimo caso que tuve yo aquí en los juzgados... Habla con el micrófono aquí. El último caso que tuve yo en los juzgados de aquí, de Capitán Aya, era el siguiente. Me mandan a hacer un estudio caligráfico sobre una firma que está sobre un papel. Ese papel es la fotocopia de un... Factura, sí. De un FAS. Era un recibí de un FAS. Entonces yo pido el original. El original no lo tienen. Dicen que no lo tienen, que se perdió, que había confianza, que no se dio y tal. Entonces yo le digo al juez, mire usted, la firma es del señor, pero yo puedo coger, escanear esta firma y ponerla sobre cualquier sitio. Entonces no me vale, a mí no me vale. Puedo decir que la firma es de él, pero ¿de dónde salió esta firma? ¿Es la auténtica? No se sabe.
Miguel, ¿y todos los análisis grafológicos que tiene ahora el juez en su instrucción, ¿valen de algo? Yo no les daría validez porque puedes coger letra a letra, además teniendo muchas letras, puedes coger letra a letra y hacer los montajes mediante, ya te digo, el escaneo y luego montarlos, puedes hacer algo perfecto. Además, hay otra cosa muy importante, que es la finura de los rasgos. En una fotocopia no se puede precisar la finura. En cambio, tú coges un escrito original, le metes una lupa, lo aumentas 10 veces o 15 y entonces se ven las cosas muchísimo mejor. Por eso yo no le daría una gran validez. De hecho, es la policía científica la que está trabajando el tema, porque claro, ya hay rasgos como analizar el papel, analizar las tintas, es decir, toda una complejidad en torno a eso. Pero vamos, lo que nos preguntabas en concreto... Pues bueno, hay bastantes lagunas sobre eso. Una de las vertientes que tiene la grafología, en la cual ahora está siendo muy utilizada ya desde hace bastantes años, tiene que ver con el tema laboral, es decir, con todo lo que tiene que ver con el reclutamiento. Tú eres un experto, Miguel, llevas más de 30 años en todo lo que tiene que ver combinar la grafología con los tests de Rocher, que para el que no sabe, son los tests, también test de personalidad. Los test de las láminas, ¿verdad? Sí. Los test proyectivos, sí. Que se abren. ¿Por qué combina las dos? ¿Qué es lo que te permite saber y que a través de tantos años de experiencia qué te ha aportado? A mí lo que más me interesa en una selección de personal, valga la redundancia, sea la personalidad. La personalidad. Yo parto siempre de una fórmula que aprendí hace 30 años o 40 con AMA, la Asociación Americana de Managers. Entonces, esta fórmula dice que R, entendiendo por R rendimiento, es igual a la capacidad por la motivación. La capacidad es la inteligencia, las aptitudes, la experiencia y la formación. Por ejemplo, un jefe de contabilidad tiene que tener una inteligencia para ser bueno, pues medianamente normal, unas buenas actitudes numéricas. Luego, una formación, porque si no se conoce el plan de contabilidad, pues ¿qué jefe va a ser? Y por último, tiene que tener una experiencia para dirigir un grupo. Un jefe siempre tiene gente a su cargo. Y por último, la M, que hablamos de C por M, es la motivación. La motivación es el interés. Fíjate que eso multiplica la capacidad por la motivación. La motivación, repito, es el interés que depende única y exclusivamente de la personalidad. Entonces, para mí, fue desde hace muchísimos años descubrí lo que ahora llaman inteligencia emocional, para mí es la personalidad, descubrí eso, y que la gente, el 90% de la gente o más, fallaba por la personalidad. Porque además un test de inteligencia cualquiera es bueno, un test de atención cualquiera es bueno, pero lo que hay que estudiar muy a fondo es la personalidad. Entonces fui desechando diversas pruebas hasta que llegué al conocimiento de Rocher en el año 68. Y después, en el año 75, empecé con la grafología. Entonces combino, para mí el Rocher me da la parte más inconsciente de la persona y la grafología la parte cómo se manifiesta, cómo se desarrolla. Entonces, combinando los dos, llegas a precisar muchísimo la personalidad, muchísimo. ¿Y qué es más importante? ¿Aptitud? ¿Dónde pondrías ese porcentaje? Yo, ¿Conocimientos? Para mí, ¿aptitud? Una capacidad... ¿Qué consejo le das tú a tu cliente cuando te dice aquí que lo más busque importante? gente con una capacidad. La capacidad, hombre, cuanto más alta mejor, pero con una capacidad media y una buena motivación puede superar a un señor que tenga una motivación, una capacidad muy alta y una motivación muy baja. Es lo del Alcoyano. ¿Cómo es eso Perdían, del Alcoyano? la anécdota del Alcoyano es que perdían 13-0 y pedían prórroga para empatar. Le sobraba motivación, pero le faltaba capacidad para ganar. Entonces, estos hay que buscar un equilibrio entre las dos. También una persona que tenga una capacidad de 0, pues no se puede sacar nada. Marisa, y si alguien nos está viendo y mañana o pasado tienen una entrevista de trabajo y se tienen que enfrentar a un test de grafología o a un test de Rocher, ¿cuál sería tu recomendación? Ya que tú llevas en Eurocontraste Consultores la parte de formalización. Ser uno mismo. Y es muy, muy importante porque al ser uno mismo tú te integras con tu personalidad, con tus emociones, con tu afectividad,
con tu inteligencia, con tu atención. Entonces, lo que tú haces lo puedes defender mejor. Así que yo lo que le recomendaría es, si te piden que hagas un escrito, entonces bien, lo que te decía es, yo le diría, sé tú mismo, tanto si lo mandas por correo ordinario, o si bien estás en un examen y te piden que hagas 15 renglones para decir cuáles son tus intereses, cuáles son tus fortalezas para el puesto en cuestión, sé tú mismo, escribe los 15 renglones, firma, concéntrate en la materia, no trates de imitar a nadie, imítate a ti mismo, o sea, sé tú mismo, sé tú misma, y entonces canaliza ahí toda tu energía en el papel, en tu firma, el papel, en el escrito, que es lo que sacamos hacia el exterior, en tu firma, que eres tú, entonces tú, y lo que sacas al exterior, lo que transmites, lo que estás vendiendo, entre comillas, porque estás comprando, entre comillas, un puesto de trabajo. Entonces, sé tú mismo. Miguel. Mira, yo le aconsejo siempre a la gente lo siguiente, que la gente se muestre tal como es. Yo, bueno, he hecho más de 17.000 entrevistas en mi vida y todavía no he encontrado a nadie perfecto. Jung, que vivió 90 años, uno de los padres de psicología, dijo que no había encontrado a nadie absolutamente normal en toda su trayectoria profesional. Entonces, no hay nadie perfecto. Entonces, lo que la persona tiene que hacer es mostrarse tal como es. ¿Qué valoro yo mucho? Que la persona conozca sus defectos, porque conociendo sus defectos puede luchar con ellos y llegar a dominarlos y llegar a mejorarlos, vamos, en el buen sentido, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con la persona que no se conoce a sí mismo, que no conoce sus defectos? Que, como se dice, mete la pata, porque se desconoce. Entonces, lo que hay es que mostrarse tal como es uno, porque además, no con las técnicas que hoy en día no consigues nada disfrazar. Además, se nota una letra enseguida cuando se disfraza, porque es muy difícil hacerlo. Y en el Rocher, pues también lo ves. Y después, como coinciden las dos pruebas, y luego ahí la entrevista, tiene que cuadrar. Si no cuadra algo, es que algo raro pasa. ¿Qué empresas son las que más demandan este tipo de análisis, de valoraciones? Pues lo que tiene que ver la selección de personal. Tengo clientes, pues desde el Banco de España, que he trabajado con ellos durante 16 años, ahora últimamente no, por lo del Banco Europeo, de todo tipo. Pues sí, son los del Banco de España que nos llevaron al desastre este. Pero pues no te hicieron mucho caso, ¿eh? Te juro que yo no seleccioné al gobernador, ¿eh? No te hicieron mucho caso. Si hubiera seleccionado ni a Mariano Rubio, ¿eh? Tampoco le he seleccionado, ni al gobernador último que hubo, al Mazo. Porque pues que nos han dejado, pues... Yo he seleccionado empleados de un nivel medio, titulados y cosas de este tipo. Pero si, oye, te digo una cosa, y perdóname, si me hubiera llamado a mí algún presidente de gobierno para hacer la selección de sus ministros, creo que hubiera acertado más que él, ¿eh? Nos hubiera ido mejor. Bueno, desde aquí, si alguien en Moncloa nos está viendo y necesitan a alguien para que les arregle el tema del déficit o cuadrar alguna cuenta, poner a alguien que tenga por lo menos dos dedos de frente en el tema económico, ya que Europa no nos cree, pues buscar a la persona que arregle el déficit. Pues a ver si un test de Rocher y una grafología nos puede venir bien. Marisa, ¿qué grafoterapia? Hablamos de la grafoterapia. Se ve mucho en los niños que escriben al revés, con la letra al revés. Ya eso quiere decir algunas cosas, ¿no? Cuéntanos un poco sobre eso. La dislexia que estás hablando. Entonces, grafoterapia, terapia a través de la grafía, a través del trabajo de la grafía. Entonces, ¿cómo escribimos? ¿Con la derecha o con la izquierda? ¿Qué es lo que transmitimos? Lo que están en nuestras neuronas. Así que la sinapsis que hay entre nuestras neuronitas, las dendritas, cómo se comunican. Entonces, o sea, cómo hacen la electricidad que se une ahí y cómo baja por tu brazo, por el derecho o por el izquierdo, para hacer la magia en los niños pequeños, la magia de la pintura, de la casita o de la especie redonda que la mamá dice, ¡ay, qué balón más bonito! Y resulta que está medio arrugado. Esa magia que el niño empieza, ese niño que tiene 4 o 5 años y le empiezan a decir qué bonito y le motivas a que pinte un sol, a que pinte un arbolito. Y según va creciendo el niño hasta los 7 años, va pintando, va sacando lo que está aquí y eso es una magia. Vale,
A partir de los 7 tú empiezas, sigues escribiendo, cada vez menos, ahora la tableta, ya cada vez los niños llevan más la tableta. Perdona, que te hago un inciso, te estaba escuchando y me estaba acordando, hace poco estuve en una exposición y tenían objetos diarios del siglo XVII, siglo XVIII, y estaba el diario que llevaba un funcionario de la época. Lo tenías ahí, no era un facsímil, era era su letra, y era una letra absolutamente increíble. Una letra a la cual no, o sea, parecía de ordenador. Parecía de ordenador, era bellísima, tenía unos dibujos, una caligrafía que hoy es imposible. ¿Qué se ha perdido en todo eso? Ahí todos recuerdan, bueno, cómo escribían nuestros abuelos, ¿no? Exacto, la letra inglesa, las caligrafías que de pequeños se escribía y te ponían en los dos rengloncitos para enseñarte a hacer el renglón recto y para que fuese toda la letra del mismo tamaño, que no hiciese para arriba ni para abajo. ¿Y qué consecuencias tuvo perder una caligrafía de ese tipo? Bueno, tienes, como todo que decía antes Miguel, todo tiene su punto positivo y su punto negativo. Todo tiene su yin y su yang, y cada palo tiene dos puntas. Entonces, ¿qué habría de positivo? Pues al perder eso también sale la espontaneidad y sale el ser que llevamos dentro. Así que eso es bueno, porque por ahí va mucho la creatividad, va mucho la intuición, va mucho las IES, la imaginación, la invención, el I más I más I. Así que por ahí va el ser. Pero también, que es la otra postura, sería que se ha perdido un poco, digamos, como me vale la palabra disciplina sin ser rígido, es decir, el camino que más o menos nos puede llevar a un puerto. Como decía Picasso, que cuando venga la musa me encuentre trabajando. La musa de las IES, positivo, y me encuentre trabajando, la disciplina, positivo. Así que, ¿qué se ha perdido? Pues no es que se haya perdido mucho, la evolución de las épocas, el espíritu de la época nos ha llevado a que ya no hay caligrafía. ¿Qué trata de hacer la grafoterapia? Volviendo un poco al tema. Pues entonces la grafoterapia lo que haría es ver qué tengo, primero analizar, ver qué rasgos pueden ser que no son positivos dentro de esa persona. Por ejemplo, ponme un ejemplo. Yo decía la letra al revés en los niños. Sí, la P, por ejemplo, pues en lugar de hacer la P con el circulito, con el medio círculo hacia la derecha, pues la ponen hacia la izquierda. Como si fuera una Q. Claro, entonces ¿qué ocurre? Pues ahí es a través de la disciplina. Un poquito es trabajando la disciplina, hacerle comprender, que también es muy importante, que se dé cuenta, porque si no se da cuenta no vas a poder cambiar, tienes que darte cuenta para que se produzca el cambio, y entonces pues a través de ahí es una disciplina, a través, explicándoles el porqué. Es distinto una P que una Q, una D que una B. Y Miguel, ¿hay rasgos de la personalidad en los niños sí. a la hora de sí. escribir? Yo voy a poner un ejemplo más fácil. Por ejemplo, la letra grande significa expansión, significa extroversión, significa hasta cierto punto generosidad. Y la letra pequeñita significa lo contrario. Entonces, un niño que tenga la letra muy grande es un niño que es demasiado expansivo, demasiado abierto, que no siempre es bueno. Y uno que la tenga muy pequeñita, pues es tímido, es introvertido. Entonces, al niño que tiene la letra grande hay que conseguir con él que vaya haciendo una letra normal. Más de tipo medio, y entonces parece es cosa de magia, ¿no? Cómo cambia la gente al cambiar la letra. Y al que tiene letra pequeñita, pues al contrario, hay que hacer lo que se abra, que se expanda más. Marisa. Igual, el optimismo, el pesimismo. La letra para la revés, la letra para la izquierda, pues ¿qué nos vas avisa? por la vida caminando. Si viene el aire muy fuerte, te echa para detrás. Tú tienes 3 posibilidades: o meterte en el aire y jugar con él y ir y hacerle frente y enfrentar la situación, pararlo, o echarte para detrás. Así es la vida. Me viene una fuerte y me echa para detrás, o lo afronto o lo agredo incluso. Es decir, la asertividad, eso que decimos, es decir, la autoestima, cómo me trabajo yo una situación difícil que me trae la vida. Y claro, ese echarse para detrás que me preguntabas puede convertirse en una
aptitud ya de la persona, que ya siempre va para detrás. ¿Y cuánto tiempo le puede llevar a un niño? Decirle, vete un poquito para adelante, camina un poquito, mueve los hombros, ponte recta, muévete hacia adelante, afronta esta situación. Bueno, por ahí. ¿Y cuánto le puede...? ¿Por qué hablamos de los niños, pero también en adultos, ¿no? Claro, ahí está el coach. ¿Cómo puedes a una persona trabajar, tomando lo que también decía Miguel, para decirle tus puntos fuertes, tus puntos débiles, vamos a manejarlos, vamos a hacer un contrato, vamos a trabajar con este tema y vamos a cambiar algunas letras que no son buenas? Por ejemplo, firma, no te taches. Vas a firmar, firmas, pues no te taches, que el tacharse no es bueno. Es como si te pusieses ahí, pam, pam. No te taches, se puede aprender. Yo, un hermano mío, es muy gracioso, pero mi hermano, cuando tenía 24 años, que yo ahora tiene 39, 40, y como estábamos con este tema muy metidos siempre, pues me decía, oye Marisa, dime, ¿cómo puedo firmar ahora que ya voy a meterme en el mundo de los negocios? Y yo recuerdo que nos llamamos Herraiz Sanz, y entonces él puso Herraiz, y la S, Sanz, de la madre, de su segundo apellido, no la puso entera, puso la S haciendo así una curvita y le servía de escudo. No se tachó, se puso el escudo delante. Qué bonito, porque se cubrió con el escudo de la S de la madre, no se tachó y con eso la sigue manteniendo y no se ha tachado. De alguna manera estamos diciendo quiénes somos, cómo somos, qué nos pasa a través de la escritura, y no lo sabemos. Por supuesto que sí. Y se detectan incluso enfermedades, se detectan incluso complejos, cosas. ¿Enfermedades? Sí, también se detectan a través de la letra. Por ejemplo, las personas que padecen del corazón, que tienen enfermedades cardíacas, tienen cierto temblor en la letra. Incluso, me atrevería a hacer más, si hay algún test que mide la honradez, no siempre, porque hay que ver varias cosas, es la grafología. Pero claro, hay que tener los rasgos de acaparación primero y luego ser una persona impulsiva, porque hay mucha gente que le gustaría robar pero no se atreve. En cambio, el que le gusta robar y es impulsivo es robar. ¿Coincides con esa apreciación del presidente de Eurocontraste Consultores, Marisa? Sí, bastante. Sí, o sea que se puede saber si... No es como un todo test de... definitivo en esta vida. Definitivo, No es definitivo. Si tiene el sentimiento de acaparación, de quedarse con lo ajeno, sí, eso se ve. Pero que sea luego capaz de robar o no... Eso ya es otra cuestión. Sí, es otra cosa. Pero sí, es todo, nada es definitivo. Y sobre todo con el ser humano, que el ser humano aprende, cambia, se mueve, vuelve para detrás, vuelve para adelante. Por tanto, la letra también cambia, etcétera. Así que, bueno, es un dato más. Entonces, es un dato para tenerlo en cuenta, contrastarlo con el Rorschach, contrastarlo con otras pruebas, con un cuestionario, con una entrevista, con su vida. Ay, Dios mío. Bueno, pues Marisa Raiz, Miguel Romay de Eurocontraste Consultores, ha sido un placer tenerles aquí y bueno, a ver si nos volvemos a ver dentro de un tiempo para hablar de estos temas. Muchísimas gracias. Bueno.